Bueno, ¿cómo les va? Nuevamente seguimos con la clase de la unidad temática 1, de intervención territorial planificada, esta vez la parte 3. Voy a desarrollar qué entendemos o cuál sería la naturaleza de la planificación territorial. Un primer aspecto que me interesa presentar, cuáles son los componentes centrales de la intervención planificada. En realidad son tres componentes que van interrelacionados entre sí. En principio, los problemas en los asentamientos humanos, tanto actuales como futuros. A partir del reconocimiento de esos problemas, se ensayan hipótesis de solución. Hipótesis de solución que van a tener sus respuestas a partir de conocer la realidad, entenderla, manejarla en profundidad, a partir de teorías y técnicas para interpretar la realidad. Es el problema que estamos abordando. Y por el otro, a partir de conocido el problema, planificar, proponer y gestionar su solución posible, a partir de teorías, técnicas e instrumentos para actuar. Hecho esto, el tercer componente es poder medir la calidad de vida. ¿En qué manera se le ha dado respuesta a esos problemas en los asentamientos humanos y en qué manera se está desarrollando la calidad de vida de la población en ese asentamiento humano? Para ello, existen técnicas estadísticas e indicadores. Estos aspectos ya, en cierta manera, lo he ido dando en las distintas partes de esta charla, como en la clase de presentación. Todo esto se desarrolla a partir de aportes disciplinares y de gestión, y fundamentalmente a partir de la gestión. Ahora bien, ¿qué implica planificar? Sintéticamente, podemos decir que planificar implica conocimiento más acción. Conocimiento en relación a qué? Como dije recién, interpretar los asentamientos humanos, interpretar los aspectos positivos, negativos y las tendencias. Problemas, conflictos, potencialidades y tendencias que se estén desarrollando en ese asentamiento. Tendencias que pueden ser positivas o negativas. Ahora bien, ¿cómo los interpreto? A partir de teorías y conceptos, que las hemos visto en la asignatura del año pasado en teorías territoriales. Pero también tengo que conocer las herramientas para actuar, porque no solamente tengo que interpretar, diagnosticar, sino que después tengo que poder actuar para resolver eso que diagnostiqué. En este sentido aparecen como herramienta la planificación, la legislación y los planes, programas y proyectos, que lo iremos viendo más adelante durante la cursada. Los componentes de un plan, que son programas y proyectos, lineamientos, programas y proyectos. Con todo este bagaje de conocimientos, puedo pasar a la acción. ¿Qué es la acción? Es la práctica concreta. Y se materializa, como hemos visto, en la parte 1 de esta clase a partir de la gestión. Esta parte de acción, conocimiento y acción se desarrolla siempre con aportes disciplinares y propios de la gestión. Cuando hablábamos de aportes disciplinares o saberes disciplinares provenientes del urbanismo y la ciencia regional. También aparecen otros saberes que pueden ser desde la sociología, la antropología, la economía, que aportan su conocimiento para abordar de manera interdisciplinaria el territorio o los asentamientos humanos que estemos trabajando.
En definitiva, ¿qué entendemos por planificación? Y acá el concepto de planificación, según el autor del texto que lean, desde donde esté escribiendo, puede ser que utilice el concepto de planificación como planeamiento, planificación, planeación. Aunque quiero aclarar que planeamiento es el campo disciplinar que incorpora como herramienta la planificación y la planeación. Pero a los efectos de esta clase lo vamos a dar como sinónimos. En definitiva, la planificación es un proceso de contenido técnico, político, social, mediante el cual se pueden elaborar conscientemente y ejecutar un conjunto de políticas, estrategias e instrumentos para alcanzar determinadas metas en función de ciertos objetivos relacionados con los beneficios de una sociedad. Bueno, vamos a ir interpretando esta noción, esta definición. Es un proceso porque no es algo instantáneo, lo mismo que ya le he explicado en las clases anteriores. Lleva un tiempo, hay un periodo en donde se desarrollan durante ese periodo un montón de acciones. De contenido técnico decimos que es el proceso porque existe un equipo interdisciplinario capacitado para llevarlo adelante. Decimos que es político porque sí o sí es necesario llevarlo con quien tiene la autoridad política, debe ser llevado desde un organismo, ya sea nacional, provincial, municipal. Y social, porque si no involucramos a la población, si no hacemos un proceso participativo, todo lo que se defina puede ser que quede en los papeles y que después la sociedad no lo haga suyo, que no lo sienta suyo y no actúe en consecuencia. Entonces, entendido por qué hablo de un proceso de contenido técnico, político y social, la siguiente frase o parte de la definición dice, mediante el cual se pueden elaborar conscientemente y ejecutar. ¿Qué quiere decir? Que es algo racional, está pensado. No es que me levanto y veo qué hago. Está previamente pensado, articulado de cómo llevarlo a la práctica. Por eso se ejecuta conscientemente a partir de un conjunto de políticas, estrategias e instrumentos, que son la manera en que la planificación se puede implementar para alcanzar determinadas metas en función de los objetivos relacionados con los beneficios de una sociedad. Es decir, que siempre lo que se busca es mejorar o beneficiar a la sociedad que involucra el proceso de planificación que estemos llevando a cabo. En definitiva, la planificación lo que procura es reducir los niveles de incertidumbre de una realidad compleja y dinámica. O sea, siempre estamos trabajando con problemas complejos que no son fáciles de determinar las causas que los generan y lo determinan, y que cambian permanentemente. O sea, la realidad cambia. Hay una frase que me gusta siempre expresar, que el cambio cambia. O sea, es siempre así, nuestra realidad es compleja y dinámica. Y es un proceso, porque ya lo he definido, racional de tomas de decisiones. Y por otra parte, la planificación es un instrumento de la política. En este caso sería de la política territorial, que lleve a cabo algún ente gubernamental, ya sea un gobierno nacional, a nivel provincial, como dije, o a nivel local o municipal. ¿Qué cuestiones son esenciales al proceso de planificación? Primero, se necesita inventariar y movilizar recursos.
humanos, económicos, de todo tipo. Es decir, no se puede planificar si no tenemos un equipo técnico capacitado, recursos económicos que permitan llevar a cabo ese proceso que decíamos técnico, político, social, y de todo tipo, es decir, de todos aquellos elementos que faciliten el proceso de planificación. Por el otro lado, es esencial dirigir las inversiones por canales adecuados, o sea, racionalizar recursos escasos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos equivocamos en cómo racionalizar los pocos recursos, de qué manera implementarlos, por lo general son escasos, y si nos equivocamos, más escasos van a estar. Y si utilizamos los procedimientos o las vías menos correctas, más se van a dispersar esos pequeños recursos. Con lo cual, hay que ser muy precisos en la manera y efectivos en la manera en que se canalizan esos recursos. Otro de los aspectos esenciales es encontrar y articular los mecanismos de gestión que permitan diseñar los canales de participación de los sectores involucrados. Esto es fundamental. De acuerdo a la instancia del proceso de planificación, que la vamos a ver en la próxima clase, en la unidad temática 2, hay que pensar en cada uno de esos momentos y cada una de esas instancias de qué manera convoco a la participación ciudadana. Es muy distinto cuando estoy en la etapa de identificación de problemas a cuando estoy en la elaboración del diagnóstico o cuando estoy en la etapa de propuesta. En cada uno de esos momentos o grandes instancias del proceso de planificación tendré que ver cuáles son los mecanismos más adecuados y a quién convocar para la participación ciudadana. Ahora bien, entendida la planificación, ¿qué es la planificación física? La planificación física es entendida como aquel proceso técnico, político, social, que se ocupa de organizar las actividades del hombre y sus aportes materiales en el territorio. Es decir, que lo que tratamos de qué manera optimizamos la forma en que la sociedad se asienta o se apropia de la naturaleza. Se programa conscientemente el desarrollo de los asentamientos humanos de la sociedad en su conjunto. Es decir, se planifica, se programa, se pautan actividades y procedimientos de manera racional, pensada, articulada. Primero hago esto, después hago lo otro y después lo siguiente. No es algo azaroso. Está pensado, se programa cómo intervenir y cómo actuar. Implica, por otro lado, identificar objetivos, conocer el territorio a intervenir y diseñar un conjunto de acciones para lograrlo. Esto también lo venimos trabajando en esta clase. Proponerme objetivos claros, a partir de conocer el territorio a intervenir, cuáles son los problemas que tiene, entonces defino qué objetivos, qué me propongo con respecto a esos problemas, y a partir de tener claro esos problemas, un buen diagnóstico, diseño cuáles son las acciones que tengo que llevar a cabo para alcanzar esos objetivos que serían resolver los problemas que estamos identificando o mantener o no alterar las potencialidades que tenemos, o ayudarlas a que siguen siendo más potencialidades, o aquellas tendencias positivas, sostenerlas, y las negativas, ver de qué manera se frenan. Por último, la planificación física pertenece al ámbito de las políticas públicas, y más específicamente, como hemos dicho, al de las políticas territoriales. ¿Qué cuestiones son esenciales al proceso de planificación?
ya lo desarrollamos a este punto. Entonces el siguiente sería, para cerrar, le dejo la bibliografía de la unidad temática para que siempre tengan el material sobre el cual se fueron armando cada una de las partes de esta charla. Y me despido de esta tercer parte. Gracias por su atención y, como siempre, quédate en casa. Quédate en casa por vos, por el otro y por tu responsabilidad social. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente, Juan Etulain, para dar la última parte de esta clase referida a la unidad temática 1, la intervención territorial planificada, parte 4. Bueno, como les dije al iniciar esta clase, en este video voy a desarrollar la planificación territorial, tipos, el arquitecto y la planificación territorial, y acá voy a desarrollar las incumbencias profesionales, y un cierre tratando de sintetizar qué entendemos por planificar, aunque como verán, ya lo he dicho en las partes anteriores. Bueno, ¿qué entendemos por planificación territorial? Lo hemos dado en la parte 3. Ahora, ¿qué tipos de planificación territorial encontramos o conocemos? En principio, tenemos que cualquier tipo de planificación debería insertarse en el marco de una política regional que atienda a los desequilibrios regionales, tendiendo a un desarrollo regional equilibrado. Acá la idea de desarrollo la hemos desarrollado, la idea de desequilibrios regionales, es decir, cuando dije que hay zonas de pobreza y zonas de riqueza, digamos, cuando hay zonas que están, que cuentan con buena calidad de vida y otras que están rezagadas en relación a la calidad de vida. Que existen zonas formales e informales. Bueno, esos desequilibrios es lo que debería intentar abordar la planificación o la política regional. Hacer frente a partir de buscar un desarrollo regional equilibrado. ¿Cómo? ¿Mediante qué herramientas? Por un lado tenemos la planificación normativa y por el otro lado la planificación no normativa. Como planificación no normativa, es decir, que no tiene su incidencia directa o que no trata sobre el ordenamiento físico, inicialmente la planificación estratégica. ¿Qué es la planificación estratégica? Es establecer los objetivos de desarrollo socioeconómico para un territorio o un asentamiento humano, sea a la escala que sea, a nivel de ciudad, a nivel de región. Y la planificación normativa es toda aquella planificación que tiende al ordenamiento territorial, que tiene sus manifestaciones espaciales y que se manifiesta a partir de instrumentos legales. Ambas, planificación no normativa, planificación normativa, hoy están tendiendo como a fundirse, como a unirse, que lo vamos a ir viendo también en este año y el año que viene. Pero en principio podríamos decir que son dos grandes tipos. La planificación estratégica, que desarrolla los objetivos socioeconómicos de un territorio, y la planificación normativa es todos esos objetivos de desarrollo, cuáles son sus consecuencias en el espacio, cómo se organizan y bajo qué normas se llevan a la práctica, se desarrollan en la planificación normativa. Los dos grandes paquetes. Obviamente que estos objetivos de planificación socioeconómico de desarrollo de un asentamiento debe estar en el marco con la política regional que se esté desarrollando. Obviamente están articulados, por eso existen flechas de ida y vuelta. Ambos tipos de planificación, tanto la normativa como la no normativa, deben estar relacionados entre sí y a su vez ambas relacionadas con la política regional.
Dicho esto, vamos a entender como planificación normativa aquella que se relaciona con la planificación territorial. Esta planificación territorial tiene entre sus ámbitos de actuación la planificación urbana. Dentro de la planificación urbana tenemos una de sus herramientas que es la planificación física y del uso del suelo. Toda esta escala en cascada que lo hemos ido definiendo en el Power anterior. Entre ambas está la planificación sectorial. ¿Qué entendemos por planificación sectorial? Por ejemplo, la planificación en relación a educación, a salud, residuos, transporte. Cada una de esas son sectores a los cuales hay que atender en el marco de una planificación urbana y que tendrán su materialización y su impacto en lo físico. Es decir, no solamente son componentes de la planificación urbana, sino que también tienen su correlato para poder llevarse a cabo en lo físico y por lo cual tiene una determinada planificación y uso del suelo. Bien, ¿cuáles son los sistemas de apoyo a la planificación física que nutren y permiten que la gestión se lleve a cabo? Ya lo hemos desarrollado. Por un lado, el conocimiento, es fundamental conocer, y para ellos el conocimiento se va a terminar plasmando en la elaboración y aprobación de planes de determinadas escalas, por ejemplo, planes territoriales, de escala regional, planes urbanos a nivel de una ciudad, o planes sectoriales, como por ejemplo el plan de transporte, el plan de educación o el plan de salud. Ahora bien, esos planes, para que se lleven a la práctica, necesitan de una legislación que realmente lo legitime. ¿Sí? Para eso deberá pasar ese plan por el órgano legislativo de la escala que sea, nacional, provincial o municipal. ¿Sí? Y por último, está la componente de la ejecución de los planes. Y ahí está la implementación de esos planes, elaborados a partir del conocimiento, aprobados legalmente por el órgano legislativo de la escala que aborde el plan, puede pasar a la instancia de ejecución para poder seguir gestionando la transformación. Y ahí está la gestión. Con lo cual, son los 3 sistemas de apoyo a la planificación física. Bueno, el punto siguiente es el arquitecto y la planificación territorial. ¿En qué manera nos insertamos o cuáles incumbencias de las 20 que tenemos se relacionan con la cuestión de la planificación territorial? Bueno, como verán acá, las incumbencias profesionales están establecidas por la resolución ministerial 1231 del 2001. En ese momento, hasta ese momento eran 19 componentes y se logró incorporar la incumbencia 20 relacionada con todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad en obras de arquitectura. Ahora bien, de estas 20 incumbencias, si ustedes se fijan, 12 incumbencias, que son las que están marcadas acá, están relacionadas con los contenidos que abordamos en la cátedra. Es decir, por un lado, todo aquello que tiene que ver con los espacios destinados al hábitat humano. Por el otro, también otra cuestión destinadas a los equipamientos, infraestructura y destinadas al hábitat humano. Fíjense que la incumbencia 5 también tiene que ver con los espacios destinados al hábitat humano. La 9 tiene que ver con estudios, proyecto y dirigir la ejecución de obras destinadas a la concreción del paisaje.
paisaje que puede ser de escala urbana, de escala rural, de escala regional. Efectuar la planificación arquitectónica y urbanística de los espacios destinados a los asentamientos humanos. Proyectar parcelamientos destinados al hábitat humano. Podemos proyectarlos conjuntamente con un agrimensor, que es el que le va a dar, en definitiva, la aprobación legal. Pero el proyecto puede ser nuestro. Realizar estudios e investigaciones referidos al ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat y los problemas relativos al diseño, proyecto y ejecución de obras de arquitectura. Nuevamente, ordenamiento y planificación vinculado al hábitat, no solamente a la escala arquitectónica. Asesorar en lo concerniente al ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat y aquellos relacionados con las obras de arquitectura. En este caso es asesorar. Podemos trabajar asesorando, por ejemplo, a un legislador, a un consejo deliberante, a un ministro. Participar en planes, programas y proyectos de ordenamiento físico-ambiental del territorio y de ocupación del espacio urbano y rural. La incumbencia 15. Participar en la elaboración de normas legales relativas al ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat humano. Seguramente acá tengamos que trabajar con algún abogado experto en derecho urbanístico, pero podemos trabajar conjuntamente para que nuestros proyectos y nuestros planes se puedan llevar al ámbito legislativo y poder ser aprobados. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos que, no siendo de su especialidad, afecten el hábitat humano. Por ejemplo, cualquier obra de ingeniería, ¿sí?, que intente llevarse a cabo. Por ejemplo, una represa. Las cuestiones que tengan que ver con el impacto que puede generar esa obra de ingeniería nos va a tener ahí como arquitectos para poder planificar y asesorar en esa obra. Realizar arbitrajes, peritajes, tasaciones y evaluaciones relacionados con el ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat y con los problemas relativos al diseño, proyecto y ejecución de obras de arquitectura. Nuevamente, estamos habilitados porque incluimos los espacios que conforman al hábitat. Como verán, no es una asignatura menor la que estamos cursando. Si se fijan, 12 de las 20 incumbencias, más que lo que ofrecen los talleres de arquitectura. Con lo cual digo, es muy importante tomar en serio la cursada que están realizando ustedes, porque no solamente están habilitados para hacer obras de arquitectura, proyectos a escala arquitectónica, sino en todo aquello relacionado con el hábitat humano o los asentamientos humanos. Con lo cual tenemos un amplio ejercicio laboral para poder desarrollar, y no solamente la escala arquitectónica. Ahora bien, hace unos años, muy poquito, la resolución 1254 del 18 del SIN restringe o recorta, eso se está discutiendo, el SIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, las incumbencias profesionales relacionadas a la arquitectura en estas 4. Aquellas que tienen que ver con el hábitat humano, también con las cuestiones de refuncionalización, rehabilitación y demolición, que tengan que ver con las cuestiones de las ciudades, y acá tenemos certificar el uso y estado de estas cuestiones visto en la escala en el ítem 2, y proyectar y dirigir y evaluar lo referido a la higiene y seguridad de la actividad profesional. Ahora bien, por un lado hay una postura que dice que como nuestra carrera es una carrera de riesgo, pone en juego la vida del ser humano, como la medicina, si diseñamos deficientemente un espacio arquitectónico o
el hábitat, un asentamiento humano, incidimos en la calidad de vida de las personas y es de riesgo. Y eso tenemos que ser conscientes. Dicen que simplemente estas 4 eran como las centrales. La perspectiva del CIN, que no está autorizado a restringir las incumbencias profesionales que lo establece cada disciplina. Y el Ministerio de Educación. ¿Cuáles serían las incumbencias que estaría dejando de lado esa resolución? Que vuelvo a decir, no tiene todavía un efecto definitivo o claro en su implementación y que ha sido recusada por la parte de los colegios de arquitectura, que son los que defienden los derechos de los arquitectos y urbanistas. No se consideran, por ejemplo, o estarían faltando en la planificación urbanística de los espacios destinados a asentamientos humanos, el ordenamiento físico-ambiental del territorio y ocupación del espacio urbano rural, el asesoramiento en la elaboración de normas vinculadas a la problemática arquitectónica y urbanística, el control técnico de componentes y materiales destinados a la construcción de obras de arquitectura, el parcelamiento destinado al hábitat humano, el equipamiento interior y exterior fijo móvil destinado al hombre. Estarían faltando de esa resolución del CIN estas incumbencias o estas prácticas profesionales. No obstante, siguen vigentes las 20 incumbencias profesionales. Según expresaron desde el CIN, simplemente serían las 4 incumbencias que se evaluarían cuando se hacen las evaluaciones de las carreras. Esto, igualmente, vuelvo a decir, ha sido apelado y ha sido interpuestos recursos por parte de las asociaciones gremiales que defienden nuestros derechos, como son los colegios de arquitectos. En nuestro caso, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires y el Distrito 1. Bien, habíamos dicho que para el abordaje de los problemas territoriales, ya sea a escala urbana, como los que estamos abordando en este nivel de la asignatura, hacen faltas conocimientos y herramientas de la disciplina y la interdisciplina. Por ejemplo, habíamos dicho que el urbanismo aporta en relación, es uno de los conocimientos disciplinares, aporta en relación a problemas estéticos formales, aporta una racionalidad científico-técnica y aporta a una manera de poder transformar lo que se está analizando. La ciencia regional aporta en relación a la localización de las actividades económicas, de acuerdo a cómo son más adecuadas y apropiadas en relación al medio natural y ecológico en que se asientan, en relación a la organización y estructura del espacio, en relación a las interacciones espaciales y en relación al desarrollo y ordenamiento territorial. Y por último, la ecología también es un aporte a cómo debería desarrollarse una armónica relación entre el hombre, la sociedad y la naturaleza. También hay otros aportes disciplinares que por sintetizar no están, como he dicho, en otras de las partes, por ejemplo, los sociólogos, ¿sí? Los antropólogos sociales, ¿sí? Los economistas, todos los comunicadores, cómo se comunica, las acciones que venimos haciendo, es decir, todas otras disciplinas que también, los ecólogos, obviamente desde el punto de la ecología, aportan a una mirada compleja para entender, como dije, una realidad compleja, que solamente desde la arquitectura y el urbanismo no alcanza para poder abordarla. Por eso se hace falta de la interdisciplina y muchas veces la transdisciplina. Bien, para ir cerrando esta clase, que se ha compuesto de 4 partes en relación a la unidad temática 1 de planificación territorial 1. Planificar es conocimiento y acción. Esa es una definición de Carlos Matus,
del 2006, que está dentro de la bibliografía complementaria y que entendemos que es la manera más sencilla de definir qué es planificar. Conocer para actuar. Actuar de manera racional. Por eso necesito conocer. Muy bien, como en todas las partes de esta clase, aparece la bibliografía que hemos utilizado para armar y poder desarrollar los contenidos que hacen a la unidad temática 1 del programa. Y ahora sí, muchas gracias por su atención. Han logrado escucharme en 4 partes. Aquellos que lo hayan hecho se los agradezco. Espero que le haya sido de utilidad, que yo haya podido ser didáctico. No es lo mismo estar frente a ustedes, que me puedan preguntar, que yo pueda ver las caras de ustedes, si están entendiendo o no están entendiendo, si tengo que ser más claro, si tengo que explicar más algún aspecto. Bueno, he intentado hacerlo lo mejor dentro de mis posibilidades. Y se lo agradezco que comprendan la situación. Y como he dicho en las demás partes, quédate en casa. Quédate en casa tanto por vos como por el otro, y fundamentalmente por nuestra responsabilidad social. Muchas gracias, y bueno, y nos estaremos viendo en la próxima clase de la unidad temática 2, que de acuerdo a cómo avance la situación epidemiológica y la pandemia del coronavirus, veremos si podemos realizarla presencialmente o de esta modalidad. Me gustaría, obviamente, poder verlos y poder interactuar con ustedes en esa charla. Les mando un abrazo grande y bueno, sigamos avanzando, aunque sea de esta manera que es la virtualidad. Hasta pronto.